¿Qué tiene que ver el intestino con nuestras emociones? Lo que le hacemos al ambiente, eso también se le hacemos a la microbiota. La polución ambiental, la contaminación, la catástrofe climática que hemos creado, todo eso impacta en la microbiota. Si no tuviéramos microbiota, probablemente estaríamos con muchísimas enfermedades. A veces estaríamos muertos. Los médicos están dentro del sistema quemados porque el sistema los lleva hacia determinada dirección, y por eso fue también lo que a mí, después de esos años, me hizo quizás dar un paso al costado dentro del sistema tradicional. Sentí que desde adentro yo no tenía el poder ni la fuerza para luchar desde adentro, para intentar cambiarlo. No se trata nada más de tomar una medicación, con eso no alcanza. La salud no puede estar puesta en foco solo de un ser humano que vive, digamos, sin enfermedades, por una forma muy simple de definir salud, que tampoco es eso, sino en conjunto con su ambiente y su entorno, tanto exterior como interno. ¿Cómo articulás el mindfulness con la gastroenterología? Está todo conectado. Que el estrés es el mal trascendente a todas las enfermedades de esta modernidad, pero a veces no somos conscientes del estrés diario que tenemos, por ejemplo, de la toxicidad lumínica con la que convivimos en estos tiempos tan difíciles que nos toca como humanidad. La falta de empatía, la falta de conexión con los demás, el sálvese quien pueda, el solo mirarme a mí mismo, nos está dañando demasiado. ¿Cómo hiciste para darle forma? Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Bueno, bienvenidos a una nueva experiencia Darle Forma. Bienvenido también si es la primera vez que llegás a nuestro podcast. Nosotros somos Darle Forma, somos un podcast de espiritualidad y de autoconocimiento. Y hoy tuvimos el placer de entrevistar al doctor Nacho Caldo. Nacho Caldo es un gastroenterólogo que enfoca su práctica medicinal desde un enfoque del mindfulness, desde un enfoque más meditativo. Muy interesante, muy interesante. Así que, chicos, ¿qué les pareció? ¿Qué fue lo que más les quedó de la charla? Para mí, la integridad que tiene todo el sistema digestivo, o sea, todo eso con el cerebro, los pensamientos, las emociones, como que no hay una cosa separada de otra. Que no es que tengo problemas mentales, entonces puedo tener salud intestinal, sino que es todo un conjunto que ya lo van a ver, pero me encantó esa parte. Total, aparte el pibe formado por Clara Badino, buena madera el muchacho, así que escúchenlo completo que... Tremendo. Totalmente. No, Clara Badino, la entrevista más vista que tuvimos en la historia de Darle Forma, que la pueden ver en nuestro canal también. Así que, amigos, siempre, como decimos, nos gusta escucharlos a ustedes, nos gusta que nos den su devolución, así que déjennos en comentarios qué fue lo que más les gustó, qué creen que podemos mejorar, a quién les gustaría que traigamos. Absolutamente cualquier cosa que nos digan sobre nuestro programa nos va a servir para mejorar y para saber cómo hacer lo que nosotros hacemos, que es para ustedes, sea mejor. Así que suscríbanse al canal también, acá van a encontrar el botón de suscribir, activen las notificaciones y estamos en contacto para que también estemos al tanto de lo que a ustedes les gusta y qué podemos hacer. Y algo importante que también queremos mencionar sobre este episodio es que al principio Nacho se puso muy técnico, dijo como 520 palabras que no le entendí ninguna sobre cosas más teóricas de lo que es la medicina. Pero quédense porque después hace una analogía con lo que es el mindfulness y explica cómo lo enfoca desde un lado más espiritual, que es impresionante. Es impresionante y lo técnico tampoco es el punto de la charla. Lo va explicando poco a poco para que se vaya entendiendo. Total, cualquiera lo puede entender, pero no se asusten con las palabras técnicas. Así que, amigos, nos vemos ahí en el episodio. Chau, chau. Nacho Caldo, bienvenido a Darle Forma. Gracias, chicos, por invitarme. Gracias. Un placer. Gracias por venir. ¿Estás para darle forma? A full. Vamos a eso. Bueno, la primera pregunta que te queremos hacer es, ¿qué tiene que ver el intestino con nuestras emociones? Ok, bueno, tiene mucho que ver porque antes de meterme en el intestino, digo, entendamos un poco esto de las emociones, ¿no? Cómo se manifiestan. Por lo menos desde la teoría somática de las emociones, tenemos que entender que la emoción está muy ligada al cuerpo y a las sensaciones corporales. Uh-huh. Y estas sensaciones corporales que pueden ser, no sé, sensación táctil, ¿no? O de calor o de frío, y eso influir, ¿no? En esto, en una expresión emocional determinada. También hay sensaciones que son de adentro de nuestro cuerpo. Estos se llaman interocepciones. La interocepción, de hecho, es un sentido más, que no es muy conocido. Si les pregunto a ustedes cuántos sentidos tenemos, me dicen 5, ¿no? Y ahí queda. Bueno, hay más sentidos, está la propiocepción. Y la interocepción es esto, es la capacidad que tiene nuestro cerebro de sensar nuestros órganos internos, y dentro de esos órganos internos está el intestino, ¿no? O sea, el tubo digestivo en general.
también está el corazón, ¿no? Por eso también una medida de interocepción es el nivel del latido cardíaco, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso también, y acá voy metiendo un poco esta idea de las emociones y cómo se ligan con la interocepción. Si te late de golpe el corazón, estás sentado, a vos te va a resultar raro porque no estás corriendo una maratón que tendría que latir a full, ¿no? Y entonces eso, más otras sensaciones, el cerebro puede percibir que decís, pará, esto es ansiedad, estoy teniendo un ataque de pánico, ¿qué está pasando? Bueno, con el intestino sucede lo mismo en términos de, de sensaciones internas viscerales. El intestino siente cuando, es decir, el cerebro se da cuenta, ¿no?, de esta interocepción, por ejemplo, cuando el intestino se distiende, cuando el intestino a lo mejor está dando una batalla, figurativo, pero también real, no solo el intestino, las células del intestino, sino esos otros microorganismos que aloja, que es la microbiota intestinal, que son todos los microorganismos que están en nuestro cuerpo acompañándonos. Entonces, la inflamación, la distensión o mismo una contracción muy fuerte que puede dar dolor, todo eso va a influir en una emoción determinada, ¿no? Que la emoción también después se termina formando y se hace un sentimiento junto con lo que uno va interpretando de lo que va sintiendo, ¿no? Y de lo que le está pasando en el contexto, ¿no? Entonces, en este sentido, el intestino está muy vinculado y sobre todo con un área cerebral que es la madre de esto de la interocepción, que es la ínsula cerebral. Y para poner un ejemplo que se entienda más, por ejemplo, en personas que sufren de forma recurrente de problemas del intestino, se ven en las resonancias magnéticas cerebrales que hay disfunciones en las conexiones, por ejemplo, de las redes neuronales que están vinculadas a la ínsula. La ínsula, repito, era el área cerebral que sensaba las sensaciones internas que llamamos interocepción. Okay. Acá hay un montón de cuestiones, nombres técnicos. Así que, si quieren, me van bajando qué es lo que no se va entendiendo. Porque me preguntabas intestino y emociones, te tengo que contar eso para que se entienda. Total. Pero si quieren, me preguntan qué es lo que no se fue entendiendo desde ahí. Ok, y si pudieras resumir, digamos, en una frase, ¿qué es lo que la gente, en la general, la masa como yo, ignorante del tema, no conoce? Si tuvieras que definir en una frase, ¿qué es lo que la gente tiene que entender para entender todo lo que vos estás diciendo desde un lado más técnico? Como por ejemplo, no sé, entender que el intestino tal cosa, o sea, ¿cómo lo definirías en una frase? Bueno, a ver, a mí me gusta decir esto, ¿no? Un poco que en cierta medida, no solo por lo emocional, sino por otras variables, el intestino o el sistema digestivo es un influencer corporal, un influencer del cuerpo. Por esto que te decía, porque influye en cómo nos sentimos, ¿no? Si comimos de más anoche y estamos súper llenos, nos fuimos a dormir viste, ahí tarde y te levantaste el otro día, te sentís pesado y si alguien te pregunta cómo te sentís, no me siento bien. O sea, pero no decís, no, es que tengo la panza distendida, me duele. O sea, incluye en todo tu sentir. Claro. Por eso es lo que voy. Esto como el ejemplo ahí práctico de esto, de la influencia de un órgano en las emociones. No sé, si sentís la vejiga llena, no decís, uy, no me siento bien. O sea, ¿se entiende? Es más fuerte la influencia del intestino en comparación a otros órganos en términos emocionales. Okay. Entonces, pero esto además se ve cuando hay disfunciones del intestino o cuando hay problemas en la microbiota, por ejemplo, como para traer, también estos nuevos diagnósticos o problemas digestivos que están un poco en boca de todos, como el SIBO, que es el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. Las personas que sufren de esta entidad, que es un desorden de la microbiota del intestino, también tienen tendencias a tener más ansiedad, a tener más neuroticismo. Es decir, el neuroticismo tiene que ver con la persona que todo el tiempo está rumiando sus preocupaciones y pensando en los problemas que tiene y le cuesta salir de ahí, ¿no? O sea, de forma exacerbada esto, ¿no? O suelen ser también más introvertidos. Esto se vio, lo que cuento, se vio en estudios, ¿no? Donde comparaban personas que tenían SIBO y qué pasaba a nivel emocional y otras que no tenían esta entidad digestiva y había claramente una diferencia estadísticamente significativa. Así les puedo citar otros ejemplos, ¿no? De cómo influye el intestino en las emociones. Y por esto que me decías en una frase, esto de la influencia corporal. Otro grupo, un estudio que se hizo en Roma el año pasado o el anterior, no me acuerdo, le pasaban, agarraban así a voluntarios, ¿no? Y les pasaban videitos que reflejaban emociones, ¿no? Una situación de asco, de enojo, etc. Y medían a través de una Smart Pill, una cápsula inteligente que
la tragaban previamente, qué pasaba en su estómago. Entonces medían, por ejemplo, el nivel de pH, es decir, de acidez o de contracciones, etc. Y lo que veían es justamente que estas emociones displacenteras, lo que disparaban, era un incremento en esa acidez del estómago, por ejemplo. Entonces, fíjense cómo está todo conectado, pero además está probado por la ciencia, ¿no? Porque quizás esto que estoy contando les resulta obvio, pues sí, yo cuando discuto con mi viejo y esto y lo otro, después me sube un fuego hasta la garganta. Y sí, ok, pero eso está bueno entenderlo desde lo que a uno le pasa, pero también desde la fisiología y la parte médica, porque también con eso se puede después trabajar de una forma más abarcativa, más integral, ¿no? Bien. No sé si no está buenísimo, es que el ejemplo que se me viene también es el famoso mariposas en la panza. Claro, como que es una sí. Está buenísimo, está bueno que traigas esa frase, porque en realidad esa sensación de mariposas en la panza, en realidad es una medida de interocepción. Es una señal interoceptiva, es decir, la ínsula cerebral, y ahí vuelvo a conectar para que les vuelva a sonar este nombre raro. La ínsula cerebral está sensando que está pasando algo en el intestino, pero fíjate que está ligado a algo emocional. Entonces ahí, bueno, es más complejo, no quiero meterme, ¿no? Pero hay un montón de memorias inconscientes que están interactuando también a su vez con la ínsula cerebral, interpretaciones, contexto, etcétera, que completan la cuestión de la emoción, el sentimiento, etcétera. Pero es así, digamos, uno siente mariposas en la panza y están en la panza, digo, no lo sentís de vuelta, en la vejiga, ¿no? Total, sí, total. Entonces, tiene sentido esa frase, Totalmente. Tiene sentido desde la fisiología por lo que explicaba antes. Y es algo retroalimentativo, ¿no? Al fin y al cabo, porque si vos estás inflamado te genera malas emociones y malas emociones te llevan a comer mal. Y comer mal está como que exacto, un círculo vicioso. Es tal cual vos lo decís, vos lo comentás, como en casi todas las cosas, ¿no? A veces siempre buscamos como decir, bueno, pero ¿qué es lo que causa tal otra? O ¿qué es lo primero? Y la realidad es que muchas veces, sobre todo en medicina, hay una interacción bidireccional y de otros factores, ¿no? que inciden. Pero en este ida y vuelta entre el intestino y el cerebro es tal cual os decís, esta retroalimentación. Por esto, el ejemplo que diste, es decir, me siento inflamada la panza, me siento incómodo, con malestar, a lo mejor sumado a eso, ¿no? Para agregar y no ponerle toda la importancia al intestino, no sé, la noche anterior discutiste con tu pareja, entonces te sentís mal, estás como triste, y entonces son varias cosas que inciden en esa emoción y que va a ser... el cerebro te va a mandar una señal, decir, bueno, para calmar eso busquemos algo de placer, y el placer no está en el azúcar, en la grasa, digo, ¿no? Y vas y te comes un chocolate o lo que fuese, ¿no? Y viceversa, es eso dulce que vos comés, la grasa saturada más todos los aditivos que tienen un ultraprocesado, eso va a incidir en dañar más a la microbiota, al intestino, a contribuir en esa inflamación sistémica, por decirlo de alguna forma, y parece un círculo vicioso, ¿no? O sea, retroalimentación negativa. Por eso, sí, hay un ida y vuelta. Además, también para aclarar y quizás ir a cosas más puntuales, que se entienda por qué es el intestino que influye tanto esto en el cuerpo, en la mente, en el cerebro. Claro, porque no es el páncreas, digamos. Claro, sí. O sea, porque hablas tanto del intestino, digamos. Porque por las vías de comunicación que hay directas, y bien, por eso la influencia, ¿no? Y acá nombramos al nervio vago, que tal vez ahí sí a la audiencia le suene, el nervio vago, ¿no? Como el gran conector entre justamente estas áreas de interoceptivas y de todo el sistema límbico, que es las redes neuronales cerebrales vinculadas a la emoción, donde más inervación traen es del intestino, o sea, del intestino y otros órganos, pero del intestino llevan información a través neuronal, y neuronal en medicina es algo rápido, es instantáneo, o sea, porque es un impulso eléctrico. Entonces, esa información llega, y también el nervio vago baja información. Por eso también, cuando estamos estresados, preocupados y demás, ansiedad, digo, para volver a conectar ida y vuelta, ahí se desencadena toda una cascada de la respuesta al estrés, que en parte es hormonal. Hormonal quiere decir que va por moléculas por la sangre, es un poquito más lenta, pero hay otra información que va también neuronal, que llega en parte por el nervio vago y por otros nervios, e inciden al intestino. Entonces, al intestino, por ejemplo, una respuesta al estrés, preocupación, etcétera, al intestino en general, digo, al sistema digestivo, lo va a frenar. ¿Por qué? Porque en realidad el intestino, que es un órgano importante, cuando tenemos
alguna experiencia de desafío, ¿no? O de amenaza, el cuerpo tiene que mandar la sangre y todos los nutrientes no al intestino para hacer la digestión y demás y absorber nada porque... Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Interrumpimos un segundito nomás el episodio durante 1 minuto porque queremos hacerle un anuncio muy importante. Espero que estén disfrutando del episodio y de la linda charla que estamos teniendo. Queremos contarles algo que nos tiene muy entusiasmados con todo el equipo de Darle Forma, y es que lanzamos nuestra mentoría personalizada para ayudarte a crear tu propio podcast desde cero. Después de 14 meses emprendiendo en el proyecto, después de haber logrado una audiencia de 86.000 personas, de haber logrado millones y millones de views en las redes sociales, recién ahora nos sentimos con las ganas y con el conocimiento de salir a compartir un poco todo lo que hemos aprendido y ayudarte a crear tu podcast de cero. Así que si en algún momento sentiste ese llamado por comunicar, si te gustaría dar tu mensaje a conocer en las redes, si te gustaría impartir un mensaje a través de un podcast, bueno, te contamos que lanzamos un acompañamiento personalizado que dura 6 semanas donde te ayudamos a hacerlo desde cero. Te ayudamos a crear, sistematizar y monetizar tu propio podcast. Así que acá en la descripción de este video de YouTube vas a encontrar mi WhatsApp personal. Me puedes escribir, vas a conversar conmigo, me contás un poco de tu situación, si ya venís creando contenido, si te gustaría arrancar, si estás de cero, bueno, todo lo que nos puede servir para conocer tu caso y ver si te podemos ayudar. Así que no dudes en escribirnos, en consultar, es con cupos limitados. Si estás viendo este anuncio y está el link abajo disponible es porque sigue vigente la inscripción, así que me puedes escribir y conversamos más detalles. Espero que sigan disfrutando del episodio. Chau, chau. No vamos a absorber nada, sino a los músculos, al cerebro, a los órganos vitales para salir de ese problema, ¿no? Entonces, por eso es que también hay mucha problemática digestiva vinculada a esto, a una alteración en el funcionamiento de la digestión vinculado a el estrés crónico, ¿no? Esto, el ejemplo que doy, que capaz es puntual, tenemos que entenderlo como algo repetido y continuado en el tiempo, ¿no? No es que porque un día tuve un estresazo, de repente ahí no me va a funcionar bien el sistema digestivo. En ese momento no, pero después se adecúa, ¿no? También es resiliente el sistema. Okay. Total. Entonces, le estaba contando esto, las vías de comunicación. Entonces tenemos vías neuronales, y ahí les di 2 ejemplos de abajo arriba y de arriba abajo. Y también tenemos vías que le llamamos hormonales, por las hormonas, que van lo mismo, desde el cerebro, a través de la cascada de hipotálamo, hipófisis y sus glándulas adrenales y demás, que van al intestino e interactúan en los cambios fisiológicos, pero también hay influencia del intestino, por ejemplo, hacia arriba a través de lo que llamamos metabolitos, o sea, que son sustancias derivadas de lo que procesa el intestino, la célula intestinal, o la microbiota alojada. El mejor ejemplo de esto son los ácidos grasos de cadena corta, que dentro de ellos el más famoso es el butirato, que lo que tiene, por ejemplo, el ácido butírico es que es una sustancia antiinflamatoria, ¿sí? General del organismo. Es una sustancia que enriquece al enterocito, le da energía. Entonces, entonces me preguntan, bueno, ¿y cómo se genera estos ácidos grasos de cadena corta o el ácido butírico, el butirato? Bueno, vienen derivados de la microbiota a punto de partida de lo que le damos de comer a esa microbiota. Entonces, si yo le doy diversidad de vegetales, de plantas, de legumbres, digo en general vegetales, que tienen fibra, esa fibra que tienen, la microbiota la va a procesar y va a generar estos ácidos grasos de cadena corta. Y eso va a influir no solo en el intestino bajando esa inflamación, simplificando un poco las cosas, pero digo, para no volvernos locos con nombres técnicos, pero también puede ir al cerebro porque el nervio vago también tiene receptores de estos ácidos grasos de cadena corta. Entonces, para ponerles ejemplos, y con esto hay más, pero si no, los aburrí. Un protocolo para desinflamar, digamos. Si no los aburrí con la parte técnica de esto, pero digo, hay muchas vías de conexión entre el sistema digestivo, la microbiota y el cerebro, ¿no? No, está buenísimo. A mí me encanta porque es mucha información y que creo que aporta mucho a la salud, ni hablar, pero hay una pregunta que te quiero hacer como clave, porque siento que se va a repetir muchas veces durante la entrevista, y al menos yo no tengo ni idea, y la escucho todo el tiempo la palabra, y es la palabra microbiota. O sea, bien, sí, lo que te quiero preguntar es, ¿qué es la microbiota? Bien, sí, está bueno, porque yo la traje y no lo aclaré. La microbiota en sí son todos los bichitos, llamémoslos bichitos, ¿no? Dentro de los bichitos hay bacterias, virus, arqueas, hongos, que están conviviendo con nosotros. Están en tu ojo, en tu nariz, en tu boca, en tu piel, en tu oreja, ¿sí?
¿Yo también tengo? Sí. ¿Cómo me lo saco? Están en todas nuestras superficies, ¿sí? Sobre todo las superficies que están en contacto con el exterior. Y acá me dicen, che, pero el intestino está adentro. Bueno, pero es que en realidad el intestino es ¿Pero qué es lo que hacen estos bichos? Ahí vamos, ¿no? O sea, primero entender que están con nosotros, conviven con nosotros. Bien. ¿Sí? E interactúan con nosotros. ¿Qué hacen? Bueno, el ejemplo, uno de los tantos ejemplos, lo di hace un ratito, por ejemplo, en el intestino, lo que hacen, parte de ellas, es procesar este sustrato que nuestro sistema digestivo no es capaz de procesar, que es la fibra que está en el alimento, ¿no? Entonces, y ahí generan los ácidos grasos de cadena corta, entre otras cosas. Pero lo que iba es esto, la microbiota nos acompaña e interactúa con nosotros. Para pensarlo más en un número, ¿así? Si estudiamos el genoma humano, ¿no? O sea, si vemos qué cantidad de genes tenemos, ¿no? Porque también a veces se habla de esto de la genética, el gen de no sé qué y tal enfermedad, me voy a hacer el estudio genético para saber qué enfermedad puedo tener o no, ¿no? Hay 23.000 genes, ¿no? Aproximados que tenemos los humanos. Si yo les digo, ¿saben cuántos genes representan la microbiota que convive con nosotros? O sea, ¿cuántos tienen? Porque esas bacterias, esos bichitos también tienen genes. ¿Y por qué importan los genes? Porque de los genes está la información donde después se van a liberar sustancias. Es decir, esos 23.000 genes expresan proteínas, cosas en nosotros, funciones que nos hacen estar en salud o enfermedad. La microbiota que convive con nosotros también libera un montón de moléculas. Y tiene un montón de funciones, muchas de las cuales todavía incluso no las conocemos en profundidad. Tienen 3 millones de genes, la microbiota. Entonces, fíjense la comparativa de la influencia que tienen esos bichitos, ¿no? O sea, de hecho son más de 38 billones de bacterias nada más. Ni hablar si agregamos los virus y todos los restos de los bichitos, digo, porque las bacterias es lo que más conocemos de esta microbiota, pero hay otros componentes de esto que no conocemos. Entonces, nada, ¿y qué otras funciones tienen? Como les decía, influyen en nuestro metabolismo, es decir, la forma en que procesamos los lípidos, las grasas y demás. Bueno, tienen incidencia también esto en cómo, en nuestra capacidad de estar satisfechos ante una comida o querer comer más, porque influyen en el cerebro también a través de moléculas, generan vitaminas como la vitamina K o las vitaminas B, o sea, tienen un montón de funciones que, de hecho, si no tuviéramos microbiota, probablemente estaríamos con muchísimas enfermedades. ¿Sí? No decir que tal vez estaríamos muertos. Es decir, no existe en realidad un humano sin microbiota. Digo. Claro, no es que a lo largo de la evolución. No, claro, exacto. De hecho, a lo largo de la evolución no existe casi un ser sin microbiota, digo, un ser vivo, porque. Y ahí les traigo un concepto que en los últimos años se viene hablando en biología y que es muy bonito, por lo menos a mí me fascina entendernos a los humanos desde ese lugar, que es el concepto de holobionte. Un holobionte tiene que ver con un organismo macro que aloja a microorganismos, ¿no? ¿Qué es esto? Es el ser humano que aloja a la microbiota. Pero lo mismo sucede en una planta, ¿no? Por una forma de decirlo. Y es tan importante verlo de esta manera porque en realidad ahí también entendemos el concepto de interdependencia. O sea, dependemos de esos bichitos, de que esos bichitos estén estables o diversos y adecuados, funcionando de forma simbiótica con nosotros y sinérgica, es decir, nosotros le aportamos cosas y ellos a nosotros también. Ahora, si los dañamos o sea, ¿cómo dañamos la microbiota? Bueno, un poco en la manera en que vivimos, digo, lo que le hacemos al ambiente, eso también le hacemos a la microbiota, es decir, la polución ambiental, la contaminación, la catástrofe climática que hemos creado, todo eso impacta en la microbiota. De hecho, hemos ido perdiendo a lo largo de estas décadas la diversidad de la microbiota. Las sociedades industriales occidentales tienen una microbiota más pobre, menos diversa que, por ejemplo, las tribus que viven en el medio de la selva, ¿no? O en el medio de África. Entonces, nada, bueno, me fui un poco por las ramas, pero este concepto de holobionte me parece fascinante porque en la medida que nosotros cuidemos al ambiente, estamos cuidando a la microbiota. Y en la medida que cuidemos también a la microbiota, como por ejemplo con nuestros hábitos, con qué le damos de comer, no es lo mismo si le damos un paquete de papas fritas que una manzana, ¿no? Digo en términos de, como les explicaba antes.
de forma continua, ¿no? Reiterada, ¿no? Lo que hacemos todos los días, o si hacemos actividad física, si meditamos, si descansamos bien, todo eso nos hace una microbiota más saludable y diversa. Y por ende va a contribuir con la salud de nuestro ser. Entonces, es todo un ida y vuelta. Por eso, hoy en día, de hecho, también hay un concepto en una medicina un poco más integral, por una forma de decirlo, que es el concepto de una salud. Que la salud no puede estar puesta en foco solo de esto, de un ser humano que vive digamos, sin enfermedades, por una forma muy simple de definir salud, que tampoco es eso, sino en conjunto con su ambiente y su entorno, tanto exterior como interno, ¿no? De esta microbiota. Y ahí si quieren se la freno. Okay. No, yo te quería preguntar porque me parece súper interesante cómo de entrada abarcaste cómo está todo absolutamente conectado dentro, afuera, tanto del ambiente como uno mismo, con los hábitos y todo eso. Pero quiero que lo bajemos más a tierra y nos cuentes, por ejemplo, 3 tips para mejorar la salud intestinal, para mejorar la microbiota. Bien, genial, perfecto. Esto es muy simple y uno siempre busca, viste, como estos consejos y que sea algo loco, que sea el suplemento mágico, no sé, la parabólica humana, viste, algo, porque eso nos llama más y siempre lo diferente o lo instantáneo. Claro, lo instantáneo, lo rápido, y la realidad es que los 3 tips son los clásicos, o sea, es decir, alimentación, y alimentación es lo que más evidencia hay, es que cuanto más diversidad de vegetales, digo vegetales que no son solo las verduras, son frutas, verduras, legumbres, cereales, integrales, raíces, frutos secos, etcétera, todo lo que viene del reino vegetal y de los hongos también, eso le va a dar más diversidad a la microbiota y vaya coincidencia, en general, todos los estudios poblacionales que ven las poblaciones que más diversidad de vegetales incluyen en su alimentación, tienen mayor salud cardiovascular, cerebral, metabólica, de la que quieras. Y esto cada vez hay más evidencia de eso. Que antes, en términos de salud, no se le da tanta importancia a esto. Con esto no estoy diciendo que una persona tiene que ser vegana para tener una buena salud, digo, porque también hay veganos que no consumen diversidad de vegetales integrales por más que sean veganos. Porque una Oreo, por ejemplo, es vegana, ¿no? La Coca-Cola es vegana, digo, o sea, digo esto porque a veces uno dice diversidad vegetal y dice, que tenemos todos vegetarianos, todos veganos, no sé qué. No importa, a ver, lo que sí tenemos que hacer es incluir cada vez más vegetales en nuestra alimentación. ¿Por qué? Porque les decía antes, tiene fibra, la fibra es el componente digamos, que no puede digerir nuestro sistema digestivo. Si no tuviéramos microbiota, es decir, solo la microbiota la procesa, ¿se entiende? Las bacterias la fermentan y generan otros compuestos que esos compuestos son beneficiosos. Pero además en las plantas hay polifenoles que también son otros químicos, bioquímicos, o sea, químicos biológicos que son estimulantes para un montón de funciones de salud de nuestro organismo. Entonces, si me pedís el primer tip, esto de la alimentación, ¿no? Vegetales variados. Claro, y ligado a eso, reducir al mínimo todo lo que es un alimento de paquete, de frasco, de pote, que es un ultraprocesado en definitiva, ¿no? Digo, a ver, para definir el ultraprocesado deberíamos mirar la etiqueta y ver todos los aditivos, conservantes y cosas que le agregan y la cantidad de ingredientes que puede tener eso. Pero digo, para una forma simple es muy probablemente todo lo que vos tengas en tu heladera o tu alacena que esté en un paquete, en un pote o en un frasco, sea un ultraprocesado por definición. Después, si quieren lo miran, ¿no? Y bueno, sí, hay yogures que no son necesariamente un ultraprocesado, porque a lo mejor sí tienen sus 3, 4 ingredientes que tiene que tener un yogur, digo, ¿no? Que debería tener 2, pero bueno, digo, hoy por hoy con 4 está bien. Tampoco se puede ser esto también, tampoco fanático y radical, porque vivimos en una sociedad moderna, acá no estamos en el medio de la selva o de un entorno rural, entonces es entendible como todo, ¿no? Digo, sin extremos, pero digo, llevar en esa dirección, es decir, más diversidad de vegetales, menos ultraprocesados, y eso como recomendación general, digo, ¿no? De tip de cuidar salud digestiva y microbiota. Puede pasar, acá abro un paréntesis, porque obviamente hay personas que a lo mejor tienen una condición en particular, como puede ser que hablamos antes del SIBO o el síndrome de intestino irritable, donde a veces ciertos vegetales a esa persona en particular, por esa condición, le empeoren los síntomas, ¿no? Pero yo acá estoy hablando tips para la persona en general. Estamos
tip para las personas que tienen SIBO, porque viste que Ok. como que es un tema muy extraño, porque a veces como que el médico cuando van no les da la atención suficiente, como que no se quedan con una respuesta clara. Bien. ¿Querés que cerremos los 3 tips de... Dale. Quedaron dos, no faltaba los uno. otros 2 y después si querés nos metemos en SIBO, así Vamos. digo para que le cierre la idea al que... Sí, que se quede Para esperando el que le venía escuchando, esperando los tips, digo, a ver, el segundo ¿Y los es- otros dos? El otro tip básico para todo lo mismo, esto va al intestino, pero para todas las dolencias en general del cuerpo y de la mente también, digo, porque somos un todo, es el movimiento, la actividad física, ¿sí? Que nos exija un poquito más cada día. Digo, en términos saludables, no tampoco hace falta correr un maratón mañana, digo, no, pero digo, esto es el entrenamiento que puede ser aeróbico o puede ser también de fuerza, y hago hincapié también en la fuerza porque a veces nos quedamos solo con el aeróbico y necesitamos fortalecer los músculos, porque los músculos también son órganos que tienen sustancias que estimulan y modulan nuestro sistema inmune, liberan hormonas, tienen un montón de funcionalidades donde ahí es un doble clic aparte que no quiero hacer porque si no me voy de tema. Pero esto, movimiento, fuerza, es importante y sobre todo el movimiento continuo. Esto, uno de los grandes problemas que tenemos en esta modernidad, en esta sociedad, es que estamos bastante tiempo sentados. Estamos 2 horas, 3 horas, a veces más, por nuestros tipos de trabajo, lo que sea. Y eso es uno de los problemas más grandes en términos de promotores de enfermedad, el sedentarismo. Entonces, lo que se vio en este último estudio publicado el año pasado es que lo más importante, de hecho el predictor de salud general, global, más importante de todos, es el movimiento y la cantidad de movimiento en el día. Por eso no alcanza con a lo mejor ir 1 horita a jugar al fútbol con los chicos, el partido de los miércoles, o ir al gimnasio y estar ahí 1 hora y media y después estar sentado 8 horas. Porque lo que necesitamos hacer es romper ese tiempo sedentario. Por eso de lo que se viene hablando últimamente también en fitness y demás es de utilizar lo que llaman snacks de movimientos o pausas activas o lo que sea, que son pequeños ejercicios de los que podés hacer en un gimnasio, en un entrenamiento, lo que sea, funcional, pero mientras vos estás laburando. Entonces, Claro, si trabajo en una oficina, ¿cómo hago? Exacto, bueno, ahí... La caminadora ahí con la goma. ahí, bueno, dependiendo, ¿no? O sea, negociar ahí con tu empleador para contarle la importancia de esto y parar cada 1 hora o cada el tiempo que puedas y hacer entre 1 y 5 minutos un ejercicio que haga estimular un poco el movimiento O sea, no es cardíaco. que cada 1 hora necesito 20 minutos. No, Es un ratito. alcanza, por eso se llaman snacks, es Claro. entre 1 y 5 minutos. Y eso Una colación. es tal vez tan importante como el otro ejercicio que es de ir y después, bueno, 1 hora jugar al fútbol, lo que sea. Por eso, de hecho, yo siempre se los recomiendo a mis consultantes, decir, bueno, ok, laburás en casa, bueno, laburás en casa y no sé, en sistema, estás sentado todo el día con la compu. Ok, te pones, haces la técnica Pomodoro, la que quieras, el timer de cada 1 hora, y ahí, en lugar de salir y no sé, y prepararte café, que también lo puedes hacer, hacete 20 sentadillas, 30 sentadillas, hacete flexiones de brazos, lo que sea, vivís en un edificio, subí 3, 4, 5 pisos y bajás. Te lleva eso, 5 minutos. Bien. Y pusiste en movimiento todo tu sistema. ¿Sí? Y eso te va a beneficiar además porque vas a rendir mejor de tu parte cerebral, mental, te vas a sentir con más energía. Entonces, ese segundo tip, el movimiento. Y el tercero, bueno, acá tienen que ser 3, así que yo te diría, acá voy a meter la regulación del estrés en todo sentido, porque el estrés es el mal trascendente a todas las enfermedades de esta modernidad también. Y aclaro, entendiendo el estrés no como solo esto, las preocupaciones que tenemos porque vivimos en Argentina y el país y no sé qué, que siempre hay un conflicto, digo, o porque me peleé con mi pareja, o porque no sé qué, o porque no llego a fin de mes o lo que sea. Digo, no solo esa preocupación que puede ser más de índole psicológica, emocional y demás, que está muy bien, eso también es estrés, pero a veces no somos conscientes del estrés diario que tenemos, por ejemplo, de la toxicidad lumínica con la que convivimos, que inhibe liberación de cierta hormona que es la melatonina y eso incide
en el descanso nocturno. Entonces, y ahí meto también como yapa el hecho de descansar bien de noche, que tiene que ver con dormir 7-8 horas, pero que sean de calidad, ¿no? En sueños profundos. Si nosotros estamos estimulando con luces hasta la última hora, o estamos con el celu antes de dormir, todo eso impacta todo eso es estrés crónico, es estrés lumínico. Entonces, por eso digo, regular el estrés en todo sentido, ¿no? Y ahí puse ese ejemplo. Y bueno, formas, obviamente, para modular el estrés tiene que ver en revisar los hábitos y tratar de manipular el entorno para que eso no esté presente o que esté lo mínimo posible. Ya sea luz, ya sea contaminación, es lo que podamos hacer. Hay cosas que no va a depender de nosotros. Digo, si vivimos en Buenos Aires tenemos X contaminación ambiental y es la que es, no pasa nada, digo, o sea, pero con otras cosas sí podemos cambiar hábitos para vivir mejor, ¿no? Entonces, ahí, el tercer hack es ese, la regulación del estrés, porque eso impacta en la microbiota, porque eso impacta en la salud digestiva. Y como les decía antes, la ansiedad y el estrés están muy vinculadas a estas entidades y ahí si querés vamos conectando con esta idea de qué pasa con esto del SIBO o el colon irritable, porque está conectado con eso, o sea, uno de los grandes factores de la proliferación de estas bacterias del intestino delgado tiene que ver con el estrés crónico. Entre otras cosas, tiene que ver también con el consumo de ultraprocesados, ¿no? De forma recurrente y tiene que ver también con otros accionares. Como, no sé, la sobremedicación, ¿no? Un tema también que a veces no se habla, es decir, estoy mal, quiero resolver hoy, me duele la garganta, voy a la farmacia, me hace un antibiótico para que se me vaya, no, sí, pero mira que la mayoría de las faringitis son virales, no importa, dame el antibiótico, vendémelo igual, y vamos y lo compramos, ¿no? Y lo tomamos, y ese antibiótico usado, mal utilizado, digo así, o porque te lo recete un colega en una guardia, porque está quemado y porque dice, a ver, otro faringitis, bueno, toma antibiótico, ya está, vino a buscar la pastilla, ¿no? Bueno, ese exceso de uso de antibióticos, por ejemplo, daña la microbiota y predispone un montón de problemáticas de salud digestivas, como mencionaba, el SIBO, el intestino irritable, pero también extradigestivas, como alergias, problemas en piel y demás, por mencionar algunas. Entonces, nada, fíjate esto, cómo todo está conectado, eso, en la forma que vivimos, la forma en que nos movemos, incide en nuestra salud. Me habías hecho la pregunta, si querés repetirme del SIBO, o cómo era. ¿Qué le dirías a una persona que tiene SIBO? Hacks sí, los tips, bueno, primero que el diagnóstico lo tiene que hacer un profesional de salud. Claro. Que además es un tema que por suerte se habla más en este último tiempo, pero lamentablemente todavía muchos colegas no lo manejan en profundidad. Entonces, por lo menos yo en mi consulta veo a veces muchas, males manejos de este problema. Es que hay mucha información en internet. Sí, hay mucha información en internet. Y acá por eso aclaro algunos mitos en términos esto. Bien. Primero definir, para el que está escuchando, que a lo mejor tanto SIBO, ¿qué es el SIBO? ¿Viste? El microbiota, todas estas palabras raras. Bueno, en realidad no es más ni menos que un desorden de esta microbiota, ¿no? En particular es un desorden que está más ligado a un problema en el intestino delgado, por eso es el nombre, ¿no? SIBO son las siglas del inglés del sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado. No es que en el intestino delgado no hay bacterias, porque les dije antes que están por todos lados, solo que en esta problemática hay más bacterias de las que debería haber y hay mayor cantidad de cierto tipo de bacterias, que en general suelen ser las enterobacterias, las protobacterias. Estas bacterias, al estar en mayor cantidad de lo que le damos de comer y de lo que les llega, lo procesan y generan gas, ¿no? Generan fermentación, generan gas, generan cambios de moléculas, que eso incide en el intestino y entonces en la persona, ¿qué es lo que va a sentir? Se va a sentir como si la panza se le va inflando, tipo un embarazo, a lo largo del día. Se va a sentir con más gases, se va a sentir hinchada, la panza tensa, a veces lo dicen como me siento inflamado de la panza, ¿no? No es estrictamente exacto hablar de así como inflamación, pero no importa, digo, tiene que ver con esas sensaciones de tensión interna, de distensión. Eso va a incidir también en el cambio del ritmo evocatorio, es decir, la forma de la caca, la cantidad de veces que uno va al baño a hacer caca, ¿no? Y acá aprovecho y hago mi oda a la caca,
En el sentido, digo, que hablemos de esto, que a veces no voy a hacer lo segundo, no, como todo un tabú, porque eso también conlleva problemas digestivos. Porque no se termina hablando. Exactamente, porque es un tabú. Y la persona que sufre a lo mejor esto, porque tiene que ir muy seguido a hacer caca, en el trabajo se siente mal y hasta que se quiere ir y no va al baño en el trabajo, porque ¿qué dirán? No, que fui a hacer caca, qué sé yo. Bueno, entonces hablemos de eso también. Bueno, cierro el paréntesis porque si no... No, re importante igual. Entonces esto, el SIBO genera cambios que pueden ser en términos de diarrea o de constipación, y a veces da otros síntomas porque algunas vitaminas pueden estar más bajas por la competencia que generan las bacterias con estas vitaminas y demás. En definitiva, para no estar 2 horas hablando, tiene que ver con eso, ¿no? O sea, ¿y qué podemos hacer? Bueno, yo siempre les voy a decir, consulten al médico, porque esto no es, se trata de un hacker en internet, me tomo el aceite de no sé qué y hago la dieta mágica tal, y acá aprovecho y aclaro. No es que hay una dieta para el SIBO, porque a veces en las redes se recibe así, la dieta para el SIBO. Eso no existe, por lo menos todavía no hay papers, recién ahora están saliendo los primeros, que muestren que una dieta en particular sea mejor como tratamiento para esta entidad. Bien. El tratamiento es médico, ¿sí? Y en general está con modular esa microbiota. Y se los dirá el médico, en general yo no hablo de tratamientos específicos por estos problemas que a veces está de sobremedicación que hablaba antes. Pero digo, en términos de dieta, hay una dieta muy conocida que se usa en gastroenterología que se llama dieta baja en FODMAP. FODMAP es un acrónimo que tiene que ver con ciertos hidratos de carbono fermentables que generan más gas y más distensión. Entonces, como esos sustratos generan más gas y distensión, y se usaba esta entidad, la dieta baja en FODMAP, es muy efectiva en personas que sufren de colon irritable o síndrome de intestino irritable, porque baja el perfil de fermentación y a veces en esas personas tienen intolerancia a alguno de los componentes que son estos FODMAP. Estos FODMAP pueden ser la fructosa, el sorbitol, los fructanos, el manitol, etc. Son hidratos de carbono que fermentan más por la microbiota. Entonces, ¿qué pasó? Se extrapoló esta dieta o este protocolo alimentario que se usa para las personas que sufren de síndrome de intestino irritable a las personas que a lo mejor tienen SIBO. Entonces se les empezó a usar. Y se usa en la práctica. A ver, está bien, en algunos casos ayuda, pero esto no quiere decir que sea la dieta que sí o sí tiene que seguir cualquier persona que tenga esta problemática. ¿Sí? No sé ahí si fui claro. Sí, ¿Por sí, qué? Porque todavía no tenemos evidencia que eso sea sí o sí beneficioso para esa persona, ¿sí? Y además, este tipo de dietas restrictivas, si no están bien asesoradas y guiadas por un nutricionista especializado en ese tema, puede llevar a que la persona limite su alimentación y después entre en un problema mayor. O es más, o a veces personas que tienen una tendencia determinada terminen en un trastorno de la conducta alimentaria y miedo por comer tal o cual alimento. Entonces, por eso digo, decir, es la dieta tal y hay que usarla en todo el mundo, ojo con esto porque, bueno, puede ser un problema para algunas personas. De hecho, en algunas personas no estaría bueno indicarlas. Aparte cada uno tiene su microbiota, o sea, si hay 3 millones de bacterias distintas. Sí, cada uno tiene, o sea, de hecho, bueno, ahí aprovecho y con esto que comentabas, la microbiota de cada uno es completamente diferente a la del otro, es como si fuera una huella digital. No es que si a vos te va bien, yo tengo que hacer tu dieta, digamos. No, está bien, igual, a ver, no es porque se piense así, obviamente que los tratamientos tienen que ser individualizados, pero hay intervenciones que más o menos van bien con cierto grupo de personas. Okay. Por eso es como lo que te mencionaba, aunque la microbiota de cada uno es diferente, esto no implica, a lo mejor, como te mencionaba antes, que si vos tenés síndrome de intestino irritable y se te propone hacer un plan de bajo en FODMAP, la realidad es que tenés un 70 a 80% que te vaya bien. Y bueno, si estás en el 20 restante, no. Claro, ahí por otros factores. O sea, son como pilares fundamentales. O sea, no es que si a vos te irrita el pan, a mí no me va a irritar. O sea, hay cosas como que sí irritan a todos. Claro, a ver, en realidad, o que pueda haber lo más probable es que eso esté, ¿no? O sea, que eso esté, digamos. Claro. O sea, que alguno, porque son varios estos tipos de hidratos de carbono, son de los que mencionaba. Sí. No son 1 millón, son 6, 7, 8, dependiendo de cómo lo tomes. Pero algunos, en realidad lo que se busca, y de paso aclaramos con esto del protocolo FODMAP,
que no es que se restringe por restringir, sino que se restringe para después desafiar cada uno de estos y ver en cuál a lo mejor a vos te gatilla síntoma o no. Entonces, ¿es la fructosa que te generó de todos los FODMAP? Ok, lo que vos vas a tener que limitar es la fructosa, es decir, los alimentos que tengan fructosa. ¿Sí? Y eso también en una cantidad determinada, porque no es todo nada, esto no es una alergia. Claro. Si hablamos de intolerancia alimentaria, que es un poco de lo que estamos hablando, mencionando esto de FODMAP y demás, así aclaramos tanto tema tan específico. Las intolerancias alimentarias son graduales, es decir, a lo mejor, o la lactosa, intolerancia a lactosa, hablando de, no sé, una muy común, ¿no? Que por eso ahora no sé, todo el mundo, pasate a deslactosada. En realidad, lo mismo, a lo mejor si comes un yogur, o medio yogurcito y tenés una intolerancia a la lactosa, a lo mejor es una intolerancia que no es tan fuerte y lo puedes comer sin problema. Pero si te tomaste un vaso de leche entero, a lo mejor ahí ya empezaste con gases, con distensión, te dio diarrea. Esto, ¿no? Para que es gradual el impacto que pueda tener una intolerancia. ¿Y las personas que son intolerantes para siempre? No necesariamente, eso depende del tipo de intolerancia que sea. Por ejemplo, en el tema de la lactosa, como a veces esto es un componente que viene de déficit de la enzima que degrada justamente la lactosa, que es el azúcar que está en la leche, en la mayoría de los lácteos. En la banana también, ¿no? El fructosa, me confundí. Estamos con la lactosa. En algunas personas sí va a persistir esa intolerancia. Justo en el tema de la lactosa no es un gran problema porque hay muchos productos que son deslactosados, punto número 1. También la persona puede elegir sacar los lácteos y tampoco es que eso va a tener necesariamente un impacto nutricional ni de que sean imprescindibles. Y también tenemos la enzima para reemplazarla, es decir, puede tomar la lactasa y resolver ahí esa cuestión. Ahí se me fue me habías preguntado. Yo te había dicho que las personas que son intolerantes. Si era para toda la vida, no. Claro, eso. Estábamos respondiendo eso. Lo que te decía, en realidad eso depende. A ver, en muchas de ellas no necesariamente. Porque muchas de estas intolerancias también están influidas por desórdenes en la microbiota, que son lo que es llamados disbiosis. Claro. O sea, hay que evaluar puntualmente qué nivel de intolerancia y por qué, digamos. Y por qué, y ver en cada persona, el contexto y demás. Por eso, pero bueno, en líneas generales tenía que ver con eso, ¿no? Y en términos de, vos me preguntabas, tips para el SIBO, bueno, nada, que consulten al médico, vean realmente si hay este problema o no, ver si tienen síntomas que están asociados, porque a veces la persona tiene síntomas digestivos pero no son compatibles con esta problemática, pero como lo ven en las redes, o está metido dentro de la lista, ¿me entendés? Entonces capaz que eructos puede estar en la lista de las problemas que tiene SIBO, pero esa persona a lo mejor tiene eructos y tiene acidez, pero no tiene ningún problema intestinal directo, claro. ¿Se entiende? No tiene hinchazón, no tiene cambios de hábito evacuatorio, etcétera, etcétera. Y va el doctor y dice, no, para mí tengo SIBO, pídame. Y el doctor va y dice, bueno, sí, tomá, hacete el test de aire expirado, que ya no puede consigo mismo, el colega, entendible también, porque tiene que ver cada 5 minutos un paciente, y etcétera. Y la persona va, y ahí lo único que estamos forzando es otro problema que tiene esto, que también es importante hablar, es que el test diagnóstico no es 100% específico ni sensible, es decir, no es, en términos coloquiales sería como súper exacto. Esto sucede en realidad en casi todos los estudios diagnósticos de medicina, pero digo, en este test hay mucha variabilidad en eso. Y si nosotros solicitamos mal un test, forzamos mucho la posibilidad de que sea un falso positivo, es decir, que esa persona le venga positivo el test de SIBO, pero que en realidad no tenga este problema. Y ahí vamos a estar en dos problemas. Primero porque estamos asumiendo a la persona un problema que no tiene, y lo peor es que lo vamos a estar tratando, y el tratamiento a veces, si está mal indicado, puede dañar más la microbiota. Entonces, bueno, nada, eso. ¿Y lo psicológico influye si yo me creo que tengo, si, no sé, me la creo en la mente? Los problemas, claro, está buena esa pregunta porque sí, claro, y acá hablamos tenemos que hablar del efecto nocebo y el efecto placebo. Exactamente. A ver, el efecto placebo quizás sea bien conocido, que es cuando uno toma a lo mejor una pastilla que no es más que azúcar o un sustrato inerte, y porque sabe que supuestamente eso es un fármaco que puede tener un efecto adverso, después le da diarrea, le da dolor de panza o le da cefalea. Ahí no es más ni menos que la mente interactuando con la situación y esa pastillita, ¿no?
Que de hecho lo que se hace en todo estudio de investigación, siempre de lo que vos quieras probar un nuevo fármaco, una nueva medicación, vos le vas a dar el fármaco ese que se llama XW y es la molécula activa, y al otro le vas a dar esto, azúcar, una sustancia inerte, a dos grupos de personas, ¿no? Entonces, los largas en el tiempo, ves qué le pasa, toman, cuántos mejoran y cuántos no. Bueno, hay muy interesantes que estas personas que tomaron la pastillita, muchos van a mejorar. ¿Sí? Y ahí sería el efecto, como les decía antes, placebo, porque antes lo expliqué mal, les dije el efecto nocebo. El efecto nocebo sería el efecto de efectos adversos, sin por qué tenerlo, porque estás tomando una molécula inerte, ¿se entiende? Claro. Por eso es que siempre hay que comparar y medir si esta molécula, la droga XW, es mejor que el impacto que tiene el efecto placebo. Es decir, en este grupo mejoraron un 40%, en este mejoraron un 80%. Ok, bueno, la diferencia estadística, bla, y otras cosas, quiere decir que esta molécula es realmente más efectiva. Es efectiva, ¿se entiende? Porque hay un componente que también está dado eso, por el placebo, por el poder de la mente de curarnos o de dañarnos. Placebo sería poder de curarnos a través de una medicación que no es medicación, o nocebo, o de darnos efectos adversos, que digamos no tendría por qué darnos porque era una molécula inerte. Y esto lo podemos ver no solo con pastillas y cosas, sino también con intervenciones. Esto que puede ser una intervención nutricional, o lo podemos asociar esto al temor a un alimento. Si yo tengo la idea esto de que la leche me cae mal porque cuando no sé qué, tengo esa idea por lo que sea, porque me pasó, porque además le pasa a mi hermana y a mi prima, entonces seguro que es algo genético, no sé qué, y entonces no tomas leche, ¿se entiende? O sea, limitas la leche por ese temor. A lo mejor en realidad lo que está funcionando es el temor y no lo que sucede en realidad. Por eso, bueno, esos protocolos nutricionales tienen una forma de evaluar eso para que no incida tanto lo que uno piensa o siente en términos de esto, de un alimento, en cuanto al impacto en el cuerpo. Claro, o sea, yo pienso que la leche me cae mal, por ejemplo, pienso toda la condimentación que dijiste vos de, no es genético porque mi prima, mi tía, toda mi familia. Y cuando yo tomo, se me cierra el estómago, me da como... Es más probable que te caiga mal, que tengan síntomas y a lo mejor no hay un sustrato real en esa leche que interaccione, que interaccione para que te caiga mal, ¿no? ¿Se entiende? Es decir, no es que vos tenés intolerancia a la lactosa, por poner ejemplo, digo, ligado a la leche. Puede estar influyendo solamente tu creencia o tu emocionalidad ligada a eso. Hasta incluso a veces son cuestiones también que están vinculadas desde el inconsciente, ¿no? Por eso también no es tan simple. Pero por eso hay que desafiar el tema de los alimentos, a menos que, bueno, o lleguemos a través de esas cuestiones, a través de otros test o problemáticas, ¿no? Hay entidades que, bueno, hay un problema vinculado al alimento, como puede ser la enfermedad celíaca, que es una enfermedad inmunológica, donde está la inmunidad mediada, y ahí no es que la persona piensa simplemente que el pan le cae mal y por eso se siente mal, ¿no? Claro. Por eso digo, ahí también hay que separar. Soslayar ambos ejemplos, digo. No sé si venía por ahí la pregunta. No, es que me encanta que por la pregunta de Beli, porque también para meternos un poco más en materia también, cuenta un poco cómo nos conocimos nosotros, o sea, nosotros con vos, digo, ¿no? Sí. O sea, nosotros nos conocimos en el mismo lugar donde te conocimos a vos, que es en la Academia de Borja Vilaseca, acá de Buenos Aires, donde vos fuiste facilitador y diste una clase de mindfulness. No viniste a dar una clase ni de alimentación, ni de gastro, ni de que la microbiota, viniste a una clase de mindfulness. Entonces, lo que te quiero preguntar es, ¿cómo articulás el mindfulness con la gastroenterología? ¿Y qué nexo encontraste vos y cómo hiciste como para mezclar esa parte como más holística con la parte por ahí más tradicional, medicinal, e hiciste algo que es gastroconciencia, que es tu marca? Bien, está buena la pregunta porque ahí tengo que mencionar un poco mi historia personal vinculada al mindfulness y que tiene que ver también un poco con la academia o la aparición de la academia en Buenos Aires. Que en realidad fue, digamos, cuando yo terminé mi residencia como médico gastroenterólogo y endoscopista, trabajaba mucho, estaba en varias clínicas de guardia todo el tiempo, con situaciones también difíciles que afrontar, es decir, para que se pongan en contexto, si hay una persona que tiene una úlcera en el estómago y está sangrando, van a llamar al endoscopista, en ese caso a lo mejor era yo,
para que a través de esa intervención pueda curar esa úlcera, ayudar a que cicatrice a través de inyecciones, etc. Y si eso no funcionaba, terminan en un cirujano, a lo mejor le sacaron un pedazo de estómago y a lo mejor no lo podíamos salvar. Bueno, entonces, para que entiendan también el contexto de ese tipo de especialidad y demanda, etc., ¿no? Donde hay mucho estrés, mucha exigencia, muchos temores también, porque somos humanos los médicos, no es que somos hierro, viste, que un robot, ahora capaz con inteligencia artificial sea otra cosa, no sé, ya va a llegar. Entonces nada, en ese contexto, además de estar laburando muchas horas y demás, yo caí en lo que se llama un síndrome de burnout, del síndrome del quemado, que les pasa mucho a los médicos. De hecho, el 50-60% de los médicos de distintas especialidades les pasa esto, así como les pasa a los docentes, les pasa a muchos cuidadores, muchas personas que interactúan con personas y en situaciones difíciles, ¿no? De esas personas, y a veces también por sobrecarga horaria, etc. En resumen, en ese contexto del burnout, un día charlando con el Pollo, que ustedes también conocen, un gran amigo mío de toda la vida, él me hizo ver en esa charla, decía, che, Doki, vos no eras así, digo, yo en esa charla estaba como quejándome, ¿no? Porque esto, lo otro, ¿no? Y el sistema de salud y esto. Y entonces él me hizo ver que en realidad yo había elegido medicina porque me apasionaba la salud, porque quería ayudar a las personas a que estén mejor, y ahí no lo estaba haciendo. Es decir, me estaba quejando, despotricando, quejándome hasta incluso de la persona que venía a consultarme con su problema. Y entonces ahí como que me ayudó a hacer ese insight y decir, che, pará, ok. Y bueno, un poco ahí me conectó con los videos de Borja, conocí a Borja. Volví a conectarme con la meditación, que en un momento de mi vida yo practicaba una técnica que se llama meditación trascendental, que me había ayudado mucho, había hecho yoga, etc. Nada, leyendo, conocí la palabra mindfulness y dije, che, ¿y esto qué es? ¿No? Y algo de meditación, ¿no? Y dije, bueno, pero esto ya lo va, yo sé meditación trascendental, ya retomé con la MT. Digo, no, bueno, vamos a ver qué es. Entonces ahí fui a Visión Clara, ¿no? Donde que ustedes conocen a Clara Badino, una genia. Bueno, hice el programa de 8 semanas, conocí estas prácticas meditativas, estos ejercicios, esta cosmovisión, también esta forma de ver la vida, que está ligada en realidad al budismo, ¿no? Y al hinduismo, a todas las corrientes orientales que plantean lo mismo. Digo, no es tampoco algo extremadamente o algo técnicamente nuevo. Todo lo contrario. Claro, pero que a mí en ese contexto me ayudó un montón, porque yo practicando a diario me di cuenta que en realidad todo mi contexto externo seguía siendo un quilombo, diciéndolo en criollo, pero yo no estaba tan mal, ¿no? O sea, tampoco es esta idea, ¿no? De como medio de como, me iluminé y se acabaron todos mis problemas. No, tampoco es esto, chicos, pero digo, empecé a ver un montón de cosas que antes no veía y estar más tranquilo a pesar de la tormenta externa. Con el tiempo después fui cambiando un montón de cosas. Ahí fue después que con David, que también conocen, y con el Pollo decidimos iniciar la academia acá en Buenos Aires. Bueno, después vinieron ustedes y demás. O sea, nada, y ahí surgió también Gastroconciencia con esta intención de compartir y conectar estos mundos un poco que internamente estaban dentro mío, pero que no los terminaba de expresar. Y nada, con esa intención, ¿no? Porque yo lo que veía también en el sistema de salud es que está completamente enajenado de la calma, la respiración, la pausa, el estar presentes, el conectar con el otro, con la empatía. Todas estas cosas faltaban. Y bueno, el mindfulness me pareció como una herramienta que podía ayudar a mis consultantes y también transmitirse a otros colegas. Por eso un poco también es mi misión ahí dentro de Gastroconciencia, esto de divulgar la conexión que hay entre mente, intestino y segundo cerebro, etcétera y demás, pero además cómo entra ahí el impacto del mindfulness, ¿no? La meditación, las prácticas contemplativas y demás. Entonces, bueno, nada, obvio. No me acuerdo cómo venía la pregunta, la historia, cómo conectaba. ¿Cómo articulaste las dos? Sí. Ahí va. Bien. ¿O qué es lo que haces? ¿Cómo lo haces? Sí, bueno, a ver, básicamente hoy por hoy en la consulta obviamente que trato de incluir estos aspectos que son humanos, pero que en medicina en realidad lo dejan a un costado por falta de tiempo,
porque los médicos están dentro del sistema quemados, porque el sistema los lleva hacia determinada dirección, y por eso fue también lo que a mí, después de esos años, me hizo quizás dar un paso al costado dentro del sistema tradicional, pero no porque esté en contra del sistema tradicional, sino porque sentía que desde adentro yo no tenía el poder ni la fuerza para luchar desde adentro, por una forma de decirlo, para intentar cambiarlo, que ojalá otros Nachos u otros médicos puedan hacerlo y ser en esa dirección. Obvio que la intención es acompañar, pero digo, entonces nada, eso, y surgió esto, la comunicación de gastroconciencia, y por ahí fui conectando de otra manera y eso, y dando espacios a mis consultantes de otro lugar, ¿no? Entonces hoy por hoy, eso, mi consulta está integrada la emocionalidad, la posibilidad de repensarse a esa persona, si está en una crisis existencial o no, vital, y ver de qué manera, después, si la persona está lista para hacer un proceso de introducción o de profundización en mindfulness, poder acompañarla, ¿no? Entonces, por eso también doy programas de mindfulness, porque además mindfulness muestra, a través de la ciencia, digo, ¿no? O sea, los estudios científicos muestran que mindfulness es muy efectivo para mejorar estas problemáticas digestivas, de las que mencionabas un poco ahí, mencionabas por arriba, como el síndrome de intestino irritable, como la problemática del SIBO, que está muy ligada, porque todo está ligado al estrés crónico, está vinculado también a la ansiedad. Estas personas que sufren del intestino también tienen ansiedad o depresión o tienen distimia, entonces por eso también es que mindfulness ayuda en esa dirección. Entonces, nada, también como una forma de tomar conciencia en la manera de cómo nos alimentamos, ¿no? Y ahí también entra quizás el concepto del mindful eating, que es el mindfulness aplicado en la alimentación, que no es solo en el acto mismo de comer, que es como comer con más conciencia, con pausa, con tranquilidad, con degustación del alimento, como si fuéramos un sommelier, ¿no? De vino ahí en la bodega mendocina, donde ahí todos hacemos mindful eating, y después en el resto de nuestra vida tragamos, comemos parado o discutiendo con uno el otro y sin saber lo que estamos comiendo. Y eso justamente es una práctica muy sencilla, muy simple, que todos podemos aplicar a diario, y que nos conecta también con nuestra biología de la calma, el reposo, y que ayuda a compasar ese estrés crónico en el cual vivimos, porque ahí se activa el sistema parasimpático, que es el sistema de calma, relajación, de absorción, de asimilación, y fíjense que nada, no solo el mindfulness tiene un impacto en estas problemáticas vinculadas a lo digestivo. Obviamente que acá ya estuvo Clara Beguino y habrá hablado de la ansiedad, la depresión y todo, que también ayuda en eso, pero en el mindfulness también modifica la microbiota. Entonces, fíjense cómo está todo conectado, ¿no? O sea, influye en los bichitos que alojamos. Que a ver, uno como médico lo ve internamente, todas estas conexiones, y sí, tiene sentido, porque es biología pura. Claro, ¿por qué ir a una por un lado y otra por el otro? O sea. Es que como también decíamos antes, también las emociones no son algo etéreo del pensamiento, tienen un correlato biológico, es decir, bioquímico, esto de redes neuronales que se activan o se apagan, de influencias en células, en hormonas que están dando vuelta. Entonces es todo más complejo que simplemente eso. Entonces, nada, trato de articularlo de esa manera, ¿no? De integrar el mindfulness como una herramienta más en la vida diaria de la persona que viene a hacer y a trabajar consigo mismo para mejorar su salud digestiva. No se trata nada más de tomar una medicación, y con esto, insisto, digo, no es que a lo mejor no le vaya a recomendar un fármaco si es que lo necesita. Sí, claro, pero con eso no alcanza. Ese es el punto. Ahí está donde también la medicina integrativa tiene que trabajar, consumar todas las herramientas posibles para lograr que esa persona recupere su salud y que la pueda mantener. Y ahí tiene que trabajar ella también, porque lo decíamos antes con estos 3 tips, tienen que ver con hábitos, desde alimentación, actividad física y regulación del estrés, descanso, etc. Entonces, nada, va por ese lado. Qué bueno, qué bueno. Imagino mucha gente que estará viéndolo, tiene ganas como de tener esa consulta con vos, pero estábamos hablando previamente que ya estás como... O sea, yo pienso en la gente que está escuchándote, ¿no? Sí. O sea, cómo puede entrar más en contacto con vos. Acá en la descripción de Calma encontrar tus redes y cómo ver más de tu contenido.
Pero sí nos comentaste antes de que tenés por ahí como un curso donde hablas más en profundidad de todo esto, ¿no? O sea, donde ya lo tenés armado y hablas como más en profundidad. Sí, o sea, tengo un programa de mindfulness vinculado más a esto, ¿no? Al área salud y salud digestiva, ¿no? Y en este programa, que está basado en los programas tradicionales de mindfulness, como los de Visión Clara y demás, que ahí fue donde yo me formé como instructor. Pero bueno, esto más ligado a esta área y sí, está on demand. Como siempre digo, eso lo pueden iniciar cuando quieran, sumarse cuando quieran, pero la persona tiene que estar dispuesta a hacer un cambio consigo mismo, a practicar, a hacer la serie de ejercicios, a escuchar las clases teóricas para meterse, porque esto, en realidad la práctica de mindfulness no es que es una técnica para salir de la ansiedad mágica y ya está. Es una serie de ejercicios vinculadas a esto, a cultivar la conciencia del momento presente y sobre todo, más que estar presentes, es a soltar el juicio crítico que aparece detrás todo el tiempo de eso que experimentamos en cada instante presente, ¿no? Y eso ayuda también a que no estemos vagando todo el tiempo en lo que se llama en la neurociencia la red en modo por defecto, que es esa red neuronal que se activa y nos hace rumiar, ir al pasado y decir, no, che, ¿por qué dije esta pavada recién acá en el podcast con los chicos que no se entendió nada? Lo que estaban escuchando seguramente, ¿no? Todo ese diálogo interno negativo. Tremendo. Que no está mal que lo tengamos para reflexionar, digo, pero si estamos todo el tiempo en eso, o gran parte de nuestro tiempo en eso, o todo el tiempo al revés, con un exceso de futuro, en lugar de un exceso de pasado, un exceso de futuro, es decir, anticipándonos a todo lo que puede llegar a pasar, todo lo que puede salir mal, todo lo que puedo no llegar a ser, ¿no? Y es que ahí entran todas estas problemáticas vinculadas a la ansiedad. Entonces, mindfulness nos ayuda a eso, a salir del exceso de pasado y a salir del exceso de futuro y a utilizarlos, esos futuros o pasados, cuando tengan que estar, ¿no? En definitiva, tiene que ver también con eso. No, está buenísimo porque creo que, sobre todo con algo que es la alimentación, que depende tanto de el comportamiento humano, que es consecuencia de las emociones y las decisiones que tomamos, es re importante tener claridad mental sobre de dónde estamos haciendo cosas que al fin y al cabo estamos metiendo en nuestro cuerpo. Y eso impacta en todo lo que venís hablando, que ya no me acuerdo ningún término, no, mentira, pero que de toda la parte técnica, pero para mí está bueno lo que vos decís, como que el curso está on demand, o sea, está disponible, de hecho podemos dejar un link acá abajo para que la gente lo adquiera si quiere, pero la disponibilidad tiene que estar por parte del que los quiere hacer para que realmente el curso genere el impacto que puede generar. Si no es información que entra, como la que estamos escuchando acá, que si no genera un cambio en el comportamiento o en la conciencia, no va a servir de mucho, o sea, no va a generar mucho impacto. Totalmente. Y también entender que los cambios requieren eso, obviamente, dedicación, tiempo y demás, pero que se dan paso a paso, ¿sí? Porque si no también nos abruman. Y también, para poder cambiar de forma efectiva, tenemos que entendernos y vernos de una forma diferente a nuestro yo del futuro, ¿no? Tenemos que cambiar en cierta medida nuestra identidad, ¿no? Que James Clear lo deja muy claro en su libro Hábitos Atómicos. Porque si no cambiamos ese quién queremos ser, ¿no? Esto. Digo, bueno, hoy me siento que soy una persona ansiosa, que con todas estas molestias digestivas, lo que sea, pero si yo me puedo ver que quiero ser una persona que puedo gestionar esa ansiedad, porque tampoco se trata de esto de decir nunca más tener ansiedad, la ansiedad también es bienvenida cuando está con mayor capacidad de darnos espacio de pausa, de calma, de relajación, de escucha atenta al otro, otra cosa que hemos perdido en estos tiempos, también de mucha pantalla, ¿no? O en notificaciones interrumpiéndonos. Entonces tiene que ver con eso, ¿no? De poder generar esa identidad previa a dónde queremos llegar a ser, porque si no el cambio no va a ser efectivo. Entonces si yo solo hago algo por esto, me anoto un programa de mindfulness, un curso de mindfulness, porque quiero sacarme la ansiedad encima, porque no quiero tener más estrés, bueno, estoy como iniciando el proceso no de la mejor manera para que después sea efectiva. Porque lo vas a iniciar, vas a empezar, lo vas a dejar en medio, te vas a frustrar porque al principio cuesta, como todo, como cuando uno aprende un idioma, nadie aprende inglés en 3 días y habla, ¿no? O sea, como un experto, lleva un proceso donde al principio nos caemos, tropezamos y nos cuesta hablar. Con la práctica meditativa sucede lo mismo, porque además, justamente, y parece paradójico, pero en los inicios,
esta conciencia del momento presente nos hace darnos cuenta cuán ansioso estamos, cuán loca está nuestra mente, y entonces eso a veces nos abruma y dice, no, pará, no es por acá. Y ahí la gente se frustra casi antes de arrancar o al inicio y deja todo. Entonces, bueno, también esos consejos como para que tener en cuenta. Nada, para que esté, digo, sea con mindfulness, sea con yoga, con tai chi, con la bioneuroemoción o la mar en coche, no importa el camino espiritual o no tan espiritual, pero digo de la conciencia que lo lleve en un camino de esto, de introspección y bienestar interno, porque en definitiva eso es lo que buscamos todos. Totalmente. No, si no viene de la mano de una voluntad realmente a cambiar, yo creo que uno toma la decisión de cambiar cuando entiende la verdadera consecuencia de no cambiar. O sea, cuando uno realmente se conecta con las consecuencias, porque si no va a ser muy fácil seguir haciendo lo que uno está haciendo, seguir comiendo como vengo comiendo, total, ya me acostumbré a eso, me duele, me hincho, no tengo energía, no me dan con laburo, la paso re mal, pero bueno, o sea, como que es fácil también acostumbrarse y entrar en esa. Sí, a ver, hay que entenderlo también de que no es como algo solo de cuestión de voluntad, sino que en estos términos también nuestro cerebro está seteado a un modo de vida determinado. Entonces, a un modo de vida también a veces que está muy influido por todo nuestro contexto. Que eso no lo determina, pero también a veces es también difícil ir saliendo de todas esas influencias externas. Como le ponía el ejemplo mío, digo, o de otros colegas médicos, digo, para que se entiendan. Entonces, nada, la intención está eso, en primero tomar conciencia uno y después ir haciendo los pequeños cambios de nuestro entorno que vayan en la dirección de lo que queremos ser, ¿no? O de cómo queremos vivir en determinada manera. No sé ahí. No, está perfecto. Okay. Mira, tenemos una pregunta que queremos hacerte, pero que no te la vamos a hacer nosotros. Hay una persona que se enteró que venías y te quiso dejar una pregunta para que vos respondas. Así que, mira, es una persona que creemos que la conoces, pero que no estamos 100% seguros. Así que mira, toma, agarra. Hola Nachi, bueno, es muy linda esta sorpresa que te tienen preparada. Quiero decirte que sabes, creo, que te admiro profundamente por cómo sos, sobre todo por la pasión que le pones a todo lo que haces, la dedicación, el empuje, el empeño, el estudio, la responsabilidad. Realmente te admiro un montón por eso. Quiero que sepas que estoy muy feliz de la vida que llevamos compartida. Este año van a ser 19 años que estamos juntos. Y bueno, estoy mucho más que agradecida y feliz por eso. Y por todo lo que fuimos construyendo y por todo lo que vendrá. Bueno, hay que dejar una preguntita que creo que sé cuál va a ser la respuesta, pero te la quiero hacer. ¿Qué harías si mañana no tuvieras que trabajar en forma remunerada en tu día a día? ¿Qué harías? Bueno, un besote. Qué lindo, che. Gracias. ¿Cómo responder después de esto? Y bueno, creo que igual es obvio, ¿no? Un poco que es lo que uno haría si nada, ahí le cambio la pregunta, digo, si mañana se acaba el mundo, así es como más todavía, y en definitiva es estar con las personas que uno quiere, ¿no? Creo que eso es lo que un poco la respuesta. Y después sí, igual nada, también digo, si no se acaba el mundo, compartir también nada de todo esto que me apasiona con otros y que tiene que ver con esto, ¿no? Con la salud, pero también con el desarrollo personal, con la búsqueda interna, con el encontrar el camino de cada uno hacia eso, hacia el bienestar, hacia el propósito vital de cada uno, que nos llene y nos haga sentir en cierta manera que podemos trascender de alguna forma, ¿no? Porque a veces, nada, ante tanta cuestión de cómo está el mundo y qué es lo que pasará, ¿no? A veces con estos pequeños gestos de eso, ver qué es lo que nos conecta de adentro y qué tengo para compartir con otros, me parece que es lo más importante. Y quizás, nada, un poco atado a esto, se me viene esta idea, ¿no? De que quizás en estos tiempos tan difíciles que nos toca como humanidad, en términos de
lo que charlábamos antes, ¿no? De la catástrofe climática, la falta de empatía, la falta de conexión con los demás, el sálvese quien pueda, el solo mirarme a mí mismo, quizás nos está dañando demasiado, ¿no? En este momento de la humanidad. Entonces un poco el llamado y la intención es eso, a que podamos cultivar la verdadera compasión entendida, bien entendida la compasión, que no es esto de sentir pena por el que está mal solamente y, ay, bueno, sí, pobrecito y no sé qué, sino sentir que en realidad la humanidad compartida, el sufrir de ese otro, y que hablamos antes del interser, extiendo la microbiota y hacia afuera, pero también con ese otro humano, sentir ese dolor y ver de qué manera yo puedo hacer algo para aliviar, aunque sea algo, ese dolor. Y que a veces puede ser solo escuchar, a veces puede ser abrazar, a veces puede ser, sí, dar algo material o no, no importa, pero me parece que eso como sociedad nos está faltando mucho. Y lo digo en el día a día, porque a lo mejor ante una catástrofe determinada, las inundaciones, no sé qué, nos moviliza, nos sensibilizamos y estamos, pero después en el día a día a veces me da la sensación de que vivimos un poco anestesiados y muy ensimismados. Y también me pasa a mí, no lo digo como hacia el otro, a mí también me pasa a veces. Entro en la vorágine, no me doy cuenta de todo lo que tengo y cómo lo puedo también compartir con otros. Así que bueno, no sé, se me fue difícil responder después de esta sorpresa. Así que, no sé, síganlo ustedes. Está buenísimo. No, me encanta la respuesta porque, a ver, hablando no de dinero, creo que es, o de lo laboral, o del rol que uno tiene a nivel profesional, creo que si sacamos eso de la ecuación y aún así uno seguiría haciendo lo mismo, tal vez con más presencia, siempre hay cosas por mejorar, habla de que lo que vos haces, en este caso lo haces porque es tu camino y porque te apasiona y porque realmente es lo que te gusta hacer y el rol que estás jugando en el mundo, así que está buenísimo, me encantó. Y mira, ya para ir cerrando tenemos otro regalo que queremos hacerte. No sé si viste que ahí atrás hay unas cajitas que nos estuvieron acompañando durante todo el podcast. Te vamos a pedir que para cerrar, Nacho, mira, destapes la caja de arriba, agarres lo que hay ahí adentro y nos digas qué ves ahí. Beli. A ver. Sí. No. ¿Qué veo? Es mi vida, estoy viendo acá. No, son muy genios, che. Está buenísimo. Qué lindo. ¿Qué ves? Contá a la gente. Bueno, son fotos, imágenes, gráficos que tienen que ver con mi vida y que nada, me representan. Y están las personas, los proyectos y las cosas que más quiero, que viví y que sigo viviendo. Hermoso. Soy malísimo para armarlo, así que no me van a ayudar ustedes a armarlo, pero bueno, nada, está la foto de mi familia, con mis hermanos, con mis viejos y también con Laura, que es mi hermana que hace ya 20 años nos dejó. Está mi familia actual con mis nenes, con Joey, que me dio esa sorpresa. Está acá el logo de Gasto Conciencia, la Facu, ¿no? la UBA. Bueno, también soy scout de ahí nos conocemos con David, la Parroquia Inmaculada Concepción, que es donde la sede de los scouts. Las bandas que me gustan, Los Redondos, está la academia, ¿qué más? Está de todo, la rueda del Dhamma del Vipassana, ¿no? De esta gran meditación de la cual Mindfulness se apoya en ella un montón. Creo que está todo, está el mate ahí, yo tomando mate desde chico. ¿Qué más? Creo que ya está todo de vos. Todo. Sí, por eso. No sé si tenía que mencionar. No, está perfecto. Pero mira, hermoso. ¿Sabes por qué te damos esto, hermoso, Nacho? Hermoso. Porque ahora te vamos a pedir que destapes la otra cajita.
que está ahí atrás, y que nos digas qué ves ahí. Ah. Bueno, acá está completa, ¿no? O sea, cada una de estas fotos que venía mencionando están aquí en este cubo mágico, no sé cómo se llama, Rubik. O no, ¿cómo se llama? Sí. Nada, están completas acá. ¿Sabes por qué? Porque nosotros, Nacho, nuestro podcast se llama Darle Forma y nuestro logo es un cubo, porque nosotros entendemos que atrás de toda la historia que nos viniste a contar, en algún momento estuvo totalmente mezclada. O sea, hoy en día con el diario del lunes sí, yo soy bastante loro, hago mindfulness, y tuve un burnout, con lo cual me pasó esto, ¿no? O sea, todo el hilo es como lineal, como nos lo viniste a contar, pero no creo que haya sido lineal la historia tampoco, o al menos no cuando lo estabas viviendo. Entonces, la última pregunta que te queremos hacer es, ¿cómo hiciste para darle forma? Creo que la respuesta es bastante cliché, pero tiene que ver con conectar con uno mismo, con lo que a uno lo mueve, lo apasiona, lo moviliza y siente que de alguna forma tiene algunas herramientas también para llevar adelante eso, ese propósito que nos guía, que en definitiva creo que es lo más importante para cualquier persona que puede ir encontrándolo hoy. Si no sabe cuál es o siente que no lo encuentra, no pasa nada. A lo mejor el propósito de esa persona será ir buscando su verdadero propósito que lo impulse a compartir y esto, nada, a seguir sus valores, sus ideas y demás. Nada, creo que si como todas estas cosas se fueron dando y me fueron acompañando también, tiene que ver con eso, ¿no? Con ese propósito. Y también acá sumaría esto, y sigo con esta idea, perdón, pero ya estoy muy movilizado desde lo emocional con todo este final hermoso que prepararon, la verdad que no sabía. Tiene que ver con eso, ¿no? También con agradecer a todas las personas que estuvieron con uno y que nos acompañan. Que uno no es nada sin los otros. Sin esa familia, sin esos amigos, sin esas tribus, sin esos contextos, sin esos lugares, no hay nada. Bueno, esto lo estoy cortando porque me mataron, chicos, me emocionaron a full. Hermosa experiencia. Bueno, nada, gracias y agradecerles a ustedes, nada, por este momento y por todo este empuje que traen, que bueno, que por fin pude venir acá a compartir con ustedes. Así que nada, mi gratitud hacia ustedes. Así que cierro con eso. Muchas gracias. Muchas gracias.